bounds. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad tengo la oportunidad de presentarles a mi invitada. Quisiera que se presentara, que dijera su nombre y primeramente su edad. Ok, hola. Mi nombre es Leslie Castellanos, tengo 30 años. Primero, para empezar y poner en contexto, la entrevista va de un educador para el desarrollo comunitario. No sé si tendrías alguna noción de qué podría ser o qué se te viene a la mente, alguna palabra clave o unas palabras, una idea, un término, un concepto que tengas acerca de un educador para el desarrollo comunitario. Un concepto en su totalidad no, pero creo que una noción podría ser alguien que educa para, en habilidades y competencias a las personas de cierta comunidad. Sí, correcto, exactamente a eso se refiere un educador para el desarrollo comunitario. De igual manera, yo quisiera saber si tenés la noción de por qué es la entrevista, o sea, por qué te elegí en este caso. Bueno, en realidad no sé, pero considero que podrías tener como diferentes perspectivas o diferentes contextos para llegar o tener la información que tú deseas o cómo lo vemos diferentes profesionales, la educación dentro de las comunidades. Sí, en este caso, ¿cuál consideras que es la comunidad por la que te elegí en este caso? Me imagino por la comunidad educativa, la escuela en la que yo laboro. Siguiendo con ese mismo rumbo, ese mismo camino, ¿cuál sería la organización a la que perteneces? O sea, ¿cuál es la organización en la que, en base a esa organización, es tu puente para trabajar con las comunidades? Primeramente la organización para la que laboro es Glasgow Internacional, que es una ONG sin fines de lucro que trabaja con programas de principalmente educación en el rubro de escuelas comunitarias, y también trabaja en otras áreas que es educación y desarrollo también comunitario. Y dentro de esa organización, ¿cuál sería tu cargo, tu labor o en qué estás asignado o desempeñada? Mi cargo en sí se llama coordinación escolar. Soy la persona encargada de coordinar el programa de educación dentro de las escuelas. Es decir, nosotros buscamos centros educativos públicos para desarrollar programa de educación en base a escuelas comunitarias, como lo decía, es el componente de escuelas comunitarias, y dentro de ellos desarrollamos clubes extracurriculares, como le llamamos, el rubro en el que trabajamos dentro de las escuelas, con talleres de diferente índole, arte, deporte, cultura, entre otros. Y en el caso de los talleres, ¿cuáles talleres tendrías asignados tú? Te los menciono todos. Sí, serían como los más principales en los que constantemente estás trabajando, porque por lo que has dicho tengo entendido de que no solo planificas o coordinas o estás pendiente, sino que participas, según lo que entiendo. Ok, yo trabajo mediante 6 clubes en el centro educativo, 2 en total, ya que coordino dos escuelas, pero los principales que te podría mencionar es liderazgo, debate, discovery, que es la parte de ciencia y tecnología, de desarrollo de experimentos, y también vamos encaminados al arte, de enseñar diferentes técnicas y habilidades en la parte de arte. Sabemos que arte no solamente es dibujar, hay diferentes artes como el canto, el baile o las diferentes técnicas de dibujo, que va también encaminado a eso. Y también trabajamos en el área en la parte de fútbol, que enseñamos obviamente técnicas de fútbol, las diferentes reglas dentro del fútbol. Y ¿qué más te puedo decir? No los damos directamente, pero sí yo coordino, capacitamos a voluntarios para que puedan ellos desarrollar estas habilidades en los chicos, pero antes nosotros obviamente les indicamos a los voluntarios y creamos manuales para que ellos puedan desarrollar este programa.
Y dentro de lo que decís de las capacitaciones, ¿cómo vendrían a ser? O sea, ¿cómo es esa metodología de la capacitación? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? Vaya, dentro de la organización contamos con diferentes departamentos que se encargan de ciertas cosas. Por ejemplo, el departamento de educación se divide en diferentes áreas como es voluntariado, coordinación de proyectos, coordinación de escolar y los coach. Los coach son los que capacitan en el área de, por ejemplo, el coach de liderazgo capacita a los voluntarios que se han inscrito para el club de liderazgo, enseñándoles cómo se desarrolla una sesión, cómo está dividido un manual, cómo está dividida una sesión, y a ellos, en base a eso, enseñan en los talleres. Por ejemplo, podría decirte que el manual está dividido en 3 partes, que es actividad de inicio, desarrollo y cierre, ¿verdad? Entonces, los voluntarios vienen y desarrollan la sesión en base a la planificación que se ha hecho dentro del manual. Y dentro de esa, o sea, dentro de la organización, mi pregunta es, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo supiste de Glasswing? O sea, ¿quién te introdujo? Si alguien te introdujo, alguien te dijo, o fue mera curiosidad. Bueno, cuando estaba estudiando en la universidad teníamos que hacer prácticas en el área grupal. Yo estudié trabajo social en la Universidad Pedagógica, entonces nos pidieron, ¿verdad?, las prácticas grupales. Entonces a partir de ahí me comentaron, escuché de Glasswing con la coordinadora de la carrera. Entonces entré a Glasswing como educadora voluntaria, entonces y haciendo obviamente mis prácticas. Después me comentaron que se había abierto la plaza de coordinación escolar, apliqué y quedé. Y dentro de esa organización, o bueno, ese camino que tuviste que recorrer para llegar hasta aquí, ¿qué es lo que pudiste ver? O sea, ¿qué diferencia verías de la Leslie que entró a la Leslie de ahora? Bueno, considero que el trabajo de Glasswing me ha enseñado la parte de liderazgo, mucho el trabajo en equipo. Creo que he desarrollado diferentes habilidades en cuanto a coordinación, organización y también la parte de ¿cómo te puedo explicar? Cómo hacer que las personas con las que yo trabajo se sientan bien de la forma en cómo yo trabajo. Es decir, de que sientan como la confianza y la apertura que yo les pueda dar para que ellos puedan trabajar de la mejor manera y se sientan con toda la confianza y libertad de poder hacer bien su trabajo. Mencionaste que justamente la comunidad por la que trabajas son obviamente las escuelas, o sea, las escuelas donde estás encargada, coordinada, etcétera, etcétera. ¿Cómo es ese día a día? O sea, ¿cómo planteas o cómo centras la atención de las personas? Porque me imagino, o sea, cómo es la comunidad, de quiénes son niños jóvenes, etcétera. Y si son niños en este caso, ¿cómo prestar la atención de esas personas? Porque todos sabemos que, por ejemplo, niños, es muy difícil captar la atención de los niños, o sea, mantener la atención. Y jóvenes es como mucho que te hagan caso, ¿ya? Eso, entonces, ¿cómo sería en ese caso? ¿Cómo prestar la atención de los niños? Fíjate que en mi caso particular, yo siento de que para llamar la atención de los niños, primeramente tenés que ofrecerles algo que a ellos les llame. Por ejemplo, tenemos como cierta variedad de clubes en los que, por ejemplo, tú dices, vaya, ¿te gusta experimentos o te gusta arte? Vaya, ok, me gusta arte, voy a entrar a arte. Entonces, nosotros tenemos como por eso somos capacitados también para poder enseñarles de una forma en la que ellos se puedan sentir que están en un espacio seguro, están en confianza, pueden preguntar o decir lo que ellos necesiten siempre y cuando vaya acorde a su desarrollo académico, es decir, de que ellos puedan aprender de una forma que puedan sentirse bien, pues. Entonces, ¿cómo capto la atención? Haciéndolo de la forma en cómo, bueno, sabemos primeramente que no todos aprenden de la misma forma, entonces lo que hacemos es, bien, entonces si tú vas a hacer un dibujo, unos lo hacen acostados, se sienten, está bien hacerlo acostado, otros pueden
necesitan estar en movimiento para hacerlo, entonces usemos otro material para que tú te sientas bien haciendo la manualidad. Pero creo que más que todo es tratar de ponernos como a la par de los chicos, es decir, de que yo sé de que un niño de 7 años no va a captar, por ejemplo, algo tan rápido como lo va a hacer un niño de 16 años. Entonces, la forma adecuada es ponernos como en el espacio, en el nivel de ellos, es decir, de que bueno, si al niño le gusta tirarse en el suelo, vengo yo y me tiro al suelo, vean. Entonces, es hacer que ellos se sientan como con la confianza de poder, qué chivo el club, vea, porque la maestra me enseña de la forma en que yo quisiera, no es como la educación tradicional, vea, vaya chicos a la pizarra y anoten esto y lo hacen. Entonces es aprender jugando. Esa es como la principal característica que tiene de que los chicos te pongan atención. Bueno, es la gamificación básicamente, es el aprendizaje mediante juegos. Exacto. Entonces, siguiendo ese rubro, ¿tienes o cuando llegas, por ejemplo, a un taller, cómo se hace el taller? O sea, ¿cómo se inicia, cómo se desarrolla y cómo finaliza? Vaya, primeramente comenzamos con las actividades de rompehielo, le llamamos, o actividad de inicio, que es, bueno, si es una primera sesión, obviamente no vas a, vaya chicos, vamos a hacer tal cosa, sino que hay que presentarse. Usamos mucho una metodología que se llama pieza de diálogo, que nosotros usamos cierto instrumento para que la persona que tiene ese instrumento, esa pelotita, generalmente usamos una pelota de goma. Entonces, bueno, dicen su nombre y la cosa es tratar de generar confianza y que ellos no se sientan como que no son parte de, sino que nosotros tratamos de generar comunidad, es decir, que se sientan que son parte de. Entonces, para eso obviamente tenemos que hacer actividades en las que ellos se sientan cómodos. Ya después desarrollamos el taller, que es, por ejemplo, si vamos a ver en debate, por ejemplo, los diferentes, qué es un debate o qué tipos de debate hay, si hay otra metodología de decir que, bueno, no solamente es teórico, sino que también práctico, hacemos debates. Entonces, lo que hacemos, hacemos el desarrollo y luego el cierre, que es preguntarles a los chicos si aprendieron, no aprendieron, qué les gustó, qué no les gustó, para que también nosotros tomemos en cuenta de, mire, a mí no me gustó porque mucho tiempo pasamos sentados. Entonces, para la siguiente sesión nosotros tratamos la manera de que ellos hagan más actividades físicas, por ejemplo, de modo que ellos no se sientan que, ay, otra vez a sentarme, ¿vea? Entonces, que sea diferente para llamar la atención de ellos siempre y que sí continúen también, para evitar la deserción dentro del programa. Y dentro de los talleres siempre, ¿cuáles? O sea, hay un límite, un máximo de personas inscritas dentro de cada taller, ya sea voluntarios, y también cómo llegan esos voluntarios a participar en los talleres y también de los alumnos que participan. Vaya, primeramente para la gestión de voluntarios se hace más que todo con convenios con las universidades, que son chicos interesados en realizar sus horas sociales principalmente. Nosotros les damos la oportunidad de que ellos puedan desarrollar un taller y nosotros obviamente le proporcionamos las horas que ellos necesitan siempre y cuando culminen con la duración del proyecto. Entonces, después hacemos la promoción en redes sociales, incluso con afiches, pegándolos en escuelas, en iglesias, alcaldías. Entonces dejamos como los contactos para que los chicos, si quieren hacer voluntariado, vayan, se comuniquen. Entonces a partir de eso se hace como el reclutamiento de los voluntarios. Luego se hace como una capacitación inicial, que es como orientar qué es quiénes somos, quién es Glasswing, cómo trabaja, dónde trabaja, y así va. Ya al conocer el trabajo que hace Glasswing, ya venimos a la siguiente capacitación, que ya es para el club en el que ellos se interesan. Es decir, si yo me interesé en el club de arte, voy a ser capacitada en arte, y así sucesivamente.
En cuanto al límite, hay un límite quizás por club. Por ejemplo, yo tengo máximo 4 voluntarios en un club, porque el límite de estudiantes es de 15, ¿vea? Pero yo tengo estudiantes dependiendo también el taller, por ejemplo en arte, puedo llegar a tener 20 estudiantes, pero para 20 estudiantes necesito 4 voluntarios, por ejemplo, porque un solo voluntario no puede prestarle la atención a 20 estudiantes. Entonces, dependiendo del límite de estudiantes, así es la cantidad de voluntarios que yo necesito. Y así, vea, en fútbol puedo tener hasta 20 estudiantes también, dependiendo qué fútbol sea, vea, si es fútbol sala, fútbol mixto, fútbol 11. Entonces allí, dependiendo el tipo de actividad que se vaya a realizar. ¿Y dentro de esos talleres alguna vez te ha tocado ver o incluso tener a alguien que haya desistido de seguir en el voluntariado o en las horas sociales? Sí, claro. Casi siempre, o la mayoría de veces, siempre sucede que, por ejemplo, los voluntarios son estudiantes de una universidad, pero obviamente ellos quieren como ya trabajar, ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces que hay deserción de voluntarios siempre es porque han empezado su vida laboral y por eso desertan. Entonces, en cuanto a los estudiantes, desertan por diferentes razones, porque ya no les gusta el club, aunque casi no sucede, pero a veces porque los papás no pueden venirlos a dejar a la escuela o porque el voluntario no está como 100% en el club, porque eso también tiene mucho que ver para despertar el interés del estudiante, como el educador voluntario da la sesión. Entonces, por eso es que es capacitado, y nosotros casi siempre recalcamos en los voluntarios que para dar un club necesitan entusiasmo, necesitan creatividad, necesitan amor por lo que hacen, porque de esa forma sabes que vas a retener a tus estudiantes. Recuerdo que mientras hablabas de cómo se hace un taller o cómo se realiza un taller, hablabas de que se hacen dinámicas, actividades, etcétera, etcétera. Dentro de esas actividades muchas veces pasa de que es necesario tener material didáctico. O sea, ustedes poseen en cada taller algún material o algo que digas, esto lo podemos utilizar. Sí, la verdad que siempre contamos con todo el material que se necesita. Por ejemplo, en fútbol sabemos que necesitamos cierta cantidad de pelotas, conos, platillos, pitos. Todo ese material lo proporciona la organización, pero la organización trabaja mediante donaciones o donantes, es decir, de que hay empresas que deciden apoyar como tienen un área que se llama responsabilidad social, que significa ayudar a las personas, ¿va? Pero obviamente lo hacen mediante ONGs, como por ejemplo Glasswing, ¿verdad? Donde empresas donan cierta cantidad de dinero que es para el desarrollo del programa, y de ese dinero se compran los materiales, se capacitan, porque a veces hay talleres como para voluntarios para que vengan, y obviamente eso es financiado. Y dentro de los talleres, las personas que participan, o sea, los alumnos en este caso, ¿tienen que ser necesariamente de la escuela o el lugar donde se esté dando el taller, o puede ser externo? Fíjate de que para las escuelas o el programa de escuelas comunitarias sí es obligatorio, quizás por decírtelo así, que sean de la escuela. Es decir, de que no es como externo pues los talleres, sino que tienen que ser estudiantes del centro. Pero sí hay como programas o proyectos que son externos, es decir, de que, por ejemplo, una campaña de voluntariado pueden de pintar cierta comunidad, ¿ya? Entonces se hace la promoción, entonces vienen chicos que de repente, ¡ay, qué chivo! Quiero ir a pintar o quiero ir a hacer un graffiti, ¿veas? Entonces ellos pueden ir, pero solamente puede ser de voluntarios. Casi siempre los talleres para estudiantes siempre son en la escuela donde está la escuela. ¿Y cómo se lleva eso? Por ejemplo, como son estudiantes, pero también pertenecen a los talleres, me imagino que eso es extracurricular, pero ¿cómo se lleva las clases a la par de los talleres? O sea, en el caso de los niños.
siempre se busca que los clubes sean en horarios extracurriculares, como tú dijiste, porque las clases, obviamente, si son 2 turnos, por ejemplo, de 7 a 12, terminan el primer turno. Nosotros buscamos la manera de que sean después, es decir, de que no tiene que interferir con el horario académico, con el horario de clubes. Para que, y también eso tiene... tratamos la manera de que sean actividades o clubes en los que los chicos sí se interesen, porque si a ti te interesa el club en el que estás, no vas a desertar, siempre vas a seguir. Entonces, siempre buscamos eso dentro de las escuelas y siempre es extracurricular, después de clases, y tampoco dentro de los clubes hay tareas, es decir, de que, vaya chicos, para la siguiente sesión me traen tal cosa, ¿verdad? Si lo hacemos, y si no, el chico no llevó la tarea, no importa, porque no es obligación. Entonces, si tú estás en un club que tú quieres y te gusta. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Hasta aquí llegaría nada más. Agradecer a la compañera Leslie por brindarnos la información necesaria para realizar la entrevista. No sé si tendrías algo más que decir, lo último que decir, alguna recomendación o que se anime a alguien a participar, etcétera, etcétera, que investigue, no sé, algo, lo último. Quizás nada más agradecerte por el espacio, y la verdad que la invitación para las personas quizás sería de que siempre busquen hacer algo que les llame la atención y les guste, porque si tú haces algo que te gusta siempre vas a seguir. Entonces, ama lo que haces para que puedas sentirte bien tú primeramente y puedas hacer sentir bien a los demás. Bueno, muchas gracias y hasta aquí llegaría la entrevista.